Nicolás Sartorius, bienvenido a la redacción del diario.es. Muchas gracias. Usted vivió la dictadura en primera persona, de niño, de joven estudiante, de militante en la clandestinidad. Frente a algunos relatos que pretenden dulcificar esa época, ¿cómo era de verdad la España de la dictadura? Bueno, la España de la dictadura, hombre, es muy largo explicar cómo era la España de la dictadura, porque tiene muchos aspectos, pero era una España pobre, cutre, sin libertades de ningún tipo, gris, corrupta, es decir, donde cuando terminó, la prueba de ello es que cuando terminó no había nada. Es decir, cuando se hicieron las primeras elecciones municipales, ya fueron en el año 79 me parece, bueno, los programas de los partidos democráticos era alcantarillado, que hubiera un centro escolar, en algunos sitios que pusieran el agua corriente, es decir, los pueblos totalmente abandonados. No había institutos, bueno, no había polideportivos, por supuesto, ni nada de nada que se le parezca, ¿no? O sea, era el desierto completo. Eso es una cosa muy importante para definir lo que era la dictadura, porque ellos se ocupaban de las capas ricas de la sociedad, bueno, Madrid, algunas capitales, pero era un desierto de servicios sociales, de servicios públicos total. Y luego una corrupción estructural brutal, ¿no? Donde se hicieron ricos una serie de sectores cercanos al régimen, la propia familia del dictador, las cacerías, en todos los saraos esos que tenían. No había, los tribunales estaban al servicio de la dictadura, completamente. El Tribunal Supremo era un tribunal al servicio de la dictadura, cuyos magistrados estaban nombrados por el ministro de Justicia, o sea, por el dictador. Pero no había justicia de ningún tipo. Quiere decir, y luego una represión durísima para tener controlada a la gente. Evidentemente hubo una primera fase más dura todavía, que la fase de los fusilamientos masivos, etcétera, cuando ya Alemania pierde la guerra, ya tiene que contemporizar con los aliados, y ya es un poco con Estados Unidos, cuando llegan los acuerdos con Estados Unidos y con el Vaticano, que son los dos grandes acuerdos que consolidan el régimen, la Iglesia por un lado y Estados Unidos por el otro. Esa fue la gran consolidación, y bueno, se dulcificó algo, pero se siguió fusilando. Es decir, el año 62 pues, se fusila a Grimao, yo estaba en la cárcel con él. Sí, le iba a preguntar precisamente por Grimao. Usted coincidió con él en la cárcel de Carabanchel, en una de sus primeras condenas. Fue condenado a muerte y fusilado en el 63 tras un consejo de guerra completamente irregular. Incluso la Iglesia intentó interceder por él, el Papa Juan XXIII sin éxito. ¿Qué recuerda de Grimao? Bueno, Grimao era un dirigente del Partido Comunista del interior, que vivía clandestinamente, y a través de una confidencia de alguien pues, que fue maltratado, que fue torturado, pues dijo que tenía una cita en una parada de un autobús con él, y la policía le estaba esperando. Cuando cogió el autobús, pues le detuvo, y cuando le llevaron a la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, pues fue torturado. Y la versión que hemos conocido a través de Romero Marín y a través de otros, es que en un momento determinado se les va de la mano la tortura y le tiran por la ventana, al callejón. El propio edificio de la Puerta del Sol. Por la parte de atrás, Pero no se mata, o sea, tenía todo el cráneo hundido, cabía un puño dentro, una cosa enorme, todas las manos totalmente quebradas. Y bueno, le llevaron a la cárcel de Carabanchel, le llevaron a la enfermería, pero durante el día pasaba a la Galería Sexta, que es donde estábamos los políticos. Bueno, y ahí le conocí, hablé con él alguna vez, bueno, jugábamos al ajedrez, es decir, bueno, tampoco tenía un trato muy cercano, porque yo entonces no estaba en el PC, estaba en el Felipe, pero bueno, él era mayor, quiere decir, un trato como todos los que había ahí, ¿no? Una persona. Pero es verdad que cuando fue al juicio y volvió del juicio, claro, todos los políticos que estaban ahí le rodeamos, ¿no? ¿Cómo tal ha ido el juicio? ¿Qué ha pasado? No, me han pedido la pena de muerte y tal.
Digo, pero ¿por qué? ¿En qué se ha basado? Dice, no, pues el delito, yo oí una frase que fue terrorífica, que luego lo comenté con algunos abogados que estaban presos, entre ellos Recalde, que era el que sabía más derecho de todos nosotros, porque era el mayor, era delito continuado de rebelión militar. Entonces, cuando oímos la palabra continuado, quería decir que la dictadura consideraba que la rebelión militar de Grimao empezaba en la guerra civil y que durante toda la guerra civil y todo el periodo a partir de los años 39 y 40 hasta el año 63 era un delito continuado de rebelión. O sea, que no había habido un corte por amnistías o por cosas que hubiera habido, o por indultos, sino que era con lo cual le dijimos, esto está horrible. Y efectivamente, una madrugada pues lo sacaron y lo fusilaron. Es incontestable que Franco muere en la cama, pero también que el régimen estaba en ese momento en descomposición por presión de la universidad, de las fábricas, de los barrios. Usted, además de militante del PC, fue sobre todo uno de los impulsores de comisiones obreras en un país en el que no había derecho a la representación sindical y todo estaba monopolizado por el sindicato vertical de la dictadura. Es decir, siempre se ha dicho por parte de algunos sectores que dice, bueno, pero claro, Franco es que murió en la cama. Yo siempre he dicho que Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Para nosotros lo importante no era el dictador, era la dictadura, porque un dictador puede morir y venir otro, cosa que ha sucedido en muchas ocasiones. Entonces el problema no era acabar con el dictador físicamente, sino acabar con el régimen, con la dictadura. Y la dictadura se la carga las movilizaciones sociales, que empiezan, fíjate, hay una cosa muy curiosa que no se ha dicho, y es que España es el único país de Europa Occidental que conquista la democracia sin apoyo de ejércitos, ni extranjeros, ni de su país. Que en muchos otros ese es el ejército el que trae la... No, las democracias occidentales todas las traen los ejércitos aliados cuando ganan la guerra mundial a Hitler, a Mussolini. Toda Europa, menos Gran Bretaña, que era un régimen liberal, en fin, desde hacía mucho, todo fue la Europa occidental, me refiero, el ejército aliado. Y en Portugal, el ejército de su país. Sí. Pero no ha habido ni un solo país que haya conquistado la democracia a través del esfuerzo de los propios ciudadanos. Claro, explica por qué se tardó tanto. Pero es que el pueblo español, parte del pueblo español, nunca dejaron de luchar contra la dictadura desde el año 39. Primero fue el movimiento guerrillero, que claro, que aquí los llamaban bandidos, el MAC y no sé qué, eran los mismos que luchaban en Europa contra los nazis y Mussolini, que les daban condecoraciones de Gaulle, condecoraba, ¿no?, a los guerrilleros españoles, los condecoraba de Gaulle, como fue el caso de García, ¿no? Y aquí los fusilaban como terroristas. Y aquí los fusilaban como terroristas, bandidos, y en cambio a Crispino García, creo que se llama Cristino García, ese fue un héroe de la resistencia francesa que de Gaulle le condecora con la máxima condecoración, viene a luchar en España le cogen, le torturan, le matan como un bandido, pero eran los mismos. Y a partir de ahí nunca se dejó de luchar, nunca. En el 76, con la muerte de Franco, empieza una movilización en el primer trimestre, a las pocas semanas de la muerte, a los pocos meses de la muerte de Franco, empieza una movilización, más de 17.000 huelgas, una dura represión, muchas víctimas mortales. Ahí son también los sucesos de Vitoria, en los que murieron 5 trabajadores. ¿Cómo es ese primer momento en el que la transición no ha acabado de arrancar y la presión es muy fuerte en la calle? Bueno, vamos a ver. Las movilizaciones del año 76, del primer trimestre del 76, que en España hubo más de 17.345 huelgas, más que toda Europa junta, no se explica si no se conoce las movilizaciones que hubo antes. Porque en el periodo del año 70 hasta el año 75, el año 69, todos esos años hay una gran movilización. O sea, la manifestación hubo que irla creando, ¿no? Y eso fue acumulando fuerzas, porque es el movimiento de comisiones obreras, el movimiento estudiantil, los barrios, vienen las mujeres, hay sectores de la judicatura pequeños que empiezan a despegarse del régimen, militares, de la UME, y empieza a haber una serie de grandes movilizaciones, sobre todo el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Grandes huelgas, ¿no?, como fue el caso de Ferrol, en fin, muchos. Y
Cuando muere el dictador, claro, el dictador deja como heredero a Arias Navarro, ¿no? Y ese es un episodio clave. ¿Por qué? Porque aquí se ha vendido un poco la idea de que muere Franco y llega la democracia. No es así, hay una continuidad No de es la verdad, dictadura. no es verdad. La prueba de ello es que cuando muere Franco, el rey, nuevo jefe del Estado, que hereda los poderes de Franco, confirma a Arias Navarro como jefe del gobierno, que ya Franco le había nombrado a la muerte de Carrero, y que era un represor tremendo, le llamaban Era el segundo dictador. Bueno, claro, el carnicerito de Málaga le llamaban, por la represión que había hecho en Málaga después de la guerra, etc. Este era el duro, porque había otras opciones, había sido Fernández Miranda, en fin, había otras opciones más abiertas. Se escogió el más duro, y el rey lo confirma. Y luego, después, no solamente lo confirma, sino que después, cuando Arias le presenta la dimisión, porque el rey se reúne con los militares sin consultárselo, manda inmediatamente al jefe de la Casa Real, a Mondéjar, para que por favor le pida a Arias que no dimita. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando muere Franco la dictadura continúa. Yo he dicho, lo he escrito en libros en muchos momentos, que hubo más procesos del Tribunal de Orden Público en el año 76, ya muerto Franco, que en la época de Franco. O sea que la represión se endureció con la muerte de Franco. Bueno, se endureció, aumentó. ¿Por qué? Porque también la movilización aumentó. Entonces, claro, hubo muchísimos procesos, muchísimas huelgas. En fin, esos 3 meses es lo que Areiza llamó una galerna de huelgas se abate sobre España, ¿no? Bueno, por esa galerna de huelgas, eso es lo que acaba con el gobierno Arias. Arias llega un momento en que dice en un momento determinado que todo está descontrolado, que la universidad está descontrolada, que el movimiento obrero no hace más que hacer huelgas, que hay conspiraciones. Él se lo reconoce en unos papeles que hay de las memorias de Arias, en donde él reconoce que está el país prácticamente descontrolado. Y hay un momento en el que hay una frase clave, que es cuando el rey tiene miedo de destituir a Arias, porque Arias es el búnker, es Girón, solo un sector de los militares. Él no se siente seguro de que no haya una revuelta, ¿no? Pero llega un momento en que le dice a Areiza, Areiza lo cuenta en sus memorias, que es una frase clave, dice: esto no puede seguir así, so pena de perderlo todo. Entonces, para un rey, muchas veces irónicamente he dicho, perderlo todo no es un chalet en la Moraleja, perder el reino. Es perder la corona, ¿no? Es decir, que él ve que o quita a Arias o puede ir él detrás. Es decir, no solo caer, un poco lo que le pasó a su abuelo, ¿no? Porque claro, un rey en Europa en el año 76, 77, dictadura, pues era complicado mantenerlo, porque entonces claro, no podías entrar en la Unión Europea, en fin, eras un paria mundial, ¿no? Y por lo tanto, ante la presión, pero esa presión hubo que crearla, hubo que construirla. Y entonces es cuando Arias cae. Arias cae. Que la caída de Arias, en mi opinión, es el periodo que va desde la muerte de Franco a la caída de Arias, es un periodo absolutamente clave. Porque Arias cae y entonces el rey comprende que tiene que nombrar a alguien que abra el proceso de empezar a abrir las cosas, que tampoco fue inmediato, pero ya Suárez, que venía del régimen anterior, era el ministro del movimiento, ¿no? Bueno, conocía muy bien cómo desmontar el asunto, ¿no? Y entonces él se da cuenta de que una de dos, o es un Arias bis y no tiene ningún recorrido, o empezar a abrir cosas. Pero curiosamente, por ejemplo, el Tribunal de Orden Público, la político-social, no se disuelven hasta enero de 1977. Y Arias es nombrado en junio de 1976, con lo cual hay todo un proceso todavía difícil. Un proceso. Suárez, dices, en el 76. En el 76 es todavía bueno, los partidos, los sindicatos no están legalizados, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese periodo fue un forcejeo, y luego hubo también el dilema de Suárez, que una vez cae, Arias cae por la movilización. O sea, porque el país está patas arriba, en los medios de comunicación ya ahí empieza a haber también
órganos que empiezan a decir que esto no puede seguir, es decir, hay toda una movida muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando cae Arias, la elección de Suárez, que fue muy mal interpretada, porque salieron grandes titulares en la ABC, diciendo error histórico, porque todo el mundo pensaba en Suárez como el secretario general del movimiento, de la Falange, ¿no? Decía, bueno, pues este va a ser igual que el otro, ¿no? Y no es así. ¿Qué análisis se hace de Suárez? Porque fue sorprendente para muchos el nombramiento de Suárez como sucesor de Arias Navarro. Fue una figura que años después se entendió mejor por la relación con Juan Carlos I y fue también Juan Carlos I el que después provoca su caída. ¿Qué análisis hace ahora sobre el papel de Suárez en ese momento? Bueno, yo creo que el papel de Suárez fue importantísimo y muy positivo. Yo le conocí bastante, he hablado con él varias veces a fondo y él es un hombre que comprende que le nombran y que su papel histórico es facilitar la llegada de las libertades y la democracia a España. Él es un hombre sin una ideología, él no es ni falangista ni social, pero tiene un sentido social bastante acentuado. O sea, no es un representante, en mi opinión, no era un representante orgánico de la oligarquía, ni del gran empresariado, sino que era un hombre pragmático, con una idea clara, que bueno, que con Juan Carlos, que había que facilitar la llegada de la democracia de España o este país no tenía salida, ni iba a entrar nunca en la Unión Europea, ni iba y además había una movilización general que podía poner en peligro la corona. Y él es un hombre que comprende además que hay que hacer concesiones también sociales, económicas, etc., ¿no? Y él, si te fijas, claro, en un momento determinado el gran nudo del asunto era, ¿se legaliza el PC o no? ¿Se legaliza comisiones obreras o no? Y entonces él apuesta, probablemente apoyado por el rey, de que o se legaliza el PC y comisiones obreras o no hay salida, porque ¿cómo se hacen unas elecciones con el PC en la ilegalidad y comisiones obreras en la ilegalidad? Y eso él me lo reconoció en una charla que tuvimos, una conversación que tuvimos muy larga, y me dijo una vez, Nicolás, tú no te puedes imaginar las presiones que tuve para no legalizarlos. Y yo dije, me imagino, claro. Dice, pero claro, ¿qué hubierais hecho? ¿Os quedáis tranquilos? ¿Os quedáis quietos? Yo me acuerdo que le dije, te hubiéramos montado la mundial. Pues claro, ¿y qué hago? ¿Os meto otra vez a la cárcel todos? Pero es que erais muchos. Entonces, ¿qué hago? Monto aquí campos de concentración, ¿qué hago? O sea, le dijo a Osorio lo cuenta en la memoria, le digo, oye, vicepresidente, ¿pero qué hago? ¿Les fusilo? ¿Les ametrallo? ¿Les meto en la cárcel otra vez y acaban de salir? Es decir, no era viable. Entonces, pero eso fue la presión social la que conquista ese paso hacia la democracia. Es como, yo he puesto alguna vez un símil, que es los pasos de la Semana Santa. Los pasos de la Semana Santa están arriba, en el paso, están el Jesús del Gran Poder, Cristo, vírgenes, santos, todos arriba, ¿no? Y debajo están los costaleros. El paso no se mueve si los costaleros no se mueven, ya sea Jesucristo, Dios, la Virgen o todos los santos. Ahí hace falta algo de abajo que lo empuje. Abajo, los costaleros eran los que trajeron la democracia a España, porque sin costaleros no hay cambio. No se habría movido. ¿Y el papel del rey de entonces, cómo lo analiza? Bueno, el papel del rey es que él comprende, primero por la influencia de su padre, que yo creo que fue bastante considerable en un momento determinado, y por asesores que le dijeron, o España va hacia una monarquía y el monarca facilita de alguna manera el tránsito hacia una monarquía parlamentaria. Una monarquía parlamentaria, en donde, monarquía parlamentaria, o sea que tú salvas la corona, y salvas muchas cosas, o a medio plazo la monarquía se acaba. Es decir, él tenía muy grabado, y sus asesores, lo que le pasó a su abuelo con Primo de Rivera. Lo que le pasó... La caída de Alfonso XIII. Claro, lo que le pasó a Víctor Manuel con Mussolini. Es decir, un rey con dictadura, dura lo que sea, pero al final acaba la dictadura y el rey. Las dos cosas. Y él entonces
yo no dudo de que él tuviera ideas más o menos liberales, democráticas, etc. Pero es evidente que él sabe que o facilita la llegada de la democracia o su corona. El tema, Ignacio, hubiera sido muy fastidiado. ¿Por qué? Porque si no hubiera dado ese tránsito con Suárez y el rey, gracias a la presión, y se hubieran enroscado, entonces la salida hubiera sido mucho más violenta. Yeah. Es decir, que el rey no lo hizo por convicción, sino porque no tenía mejor alternativa. Eso no lo sé. O sea, a mí me han dicho gente bueno, que él era un hombre que siempre tuvo ideas como su padre liberales, en el sentido de que sabía que la dictadura no podía continuar. Un monarca con dictadura, pues él no quería ser un dictador, porque los poderes de Franco pasaron a él, no pasaron a Arias, no, a él. Entonces él pensó, un dictador, yo tengo que, pues el día que se acabe con la dictadura acaba conmigo. Entonces él evidentemente, entre las ideas que tendría, pero sobre todo y por encima de todo, yo creo que un rey lo que quiere es salvar la corona, por encima de todo. ¿Y lo que hemos conocido después del papel del rey? Bueno, eso ya, de lo que se ha conocido de la corrupción, del dinero... O sea, son cuestiones que a mí se me escapan. Quiero decir, no tengo ni idea. O sea, creo que es una cosa lamentable, horrible, estúpida, increíble, porque lo tenía todo. ¿Qué necesidad tenía de entrar en ese tipo de cosas, ¿no? Porque hubiera pasado la historia con nada menos que como un rey que trajo que para muchos que trajo la democracia a España, facilitó que llegara la democracia a España, hubiera parecido, y en cambio pues va a acabar una cosa lamentable, ¿no? Volvamos a la transición. Los llamados Pactos de Moncloa del 25 de octubre del 77 son el inicio de un periodo de cierta estabilidad. También es un reconocimiento de los sindicatos como protagonistas activos del cambio tras muchos años de trabajo y de militancia. Los Pactos de la Moncloa tienen una historia previa, porque Suárez, en el verano del 77, del 78, nos llama a la Moncloa, a los sindicatos, a UGT, a la USO y a comisiones. Y yo fui por comisiones porque Marcelino en ese momento estaba fuera de España y yo fui con Saborido y con otros dos compañeros, Ariza y otro, a ver a Suárez. Y cuando llegamos ahí, él está acompañado de un ministro que ya nos conocía, que era Jiménez de Parga, de la familia de los Jiménez de Parga, que había uno cura, que era cura obrero, contra la dictadura, luego había otro que era abogado, etc. Bueno, y estaba este, que era el ministro de Trabajo. Y entonces tuvimos una conversación en donde Suárez nos propone hacer una ley laboral, que se llamaba el Estatuto de los Trabajadores, pero sobre todo nos propone unas conversaciones en el Ministerio de Economía a partir de septiembre para llegar a un pacto social. Y ahí fuimos, delegaciones de UGT y de comisiones, creo que de uso. La patronal todavía no existía la COE. No hacía falta entonces. Claro, estaba claro. Y varios ministros de Suárez, y tuvimos unas conversaciones. Ellos lo que querían era un pacto de rentas, porque la inflación era tremenda, estaba en un 27%, como decía un amigo mío, era una inflación de golpe de Estado. No se podía estar con una inflación del 27%. Y entonces toda su obsesión era que los sindicatos controláramos a la gente, con subidas salariales, bajando subidas salariales, y llegar a un pacto social, que se llamaba, una presión enorme por el pacto social. Nosotros dijimos que no íbamos a firmar un pacto social, de ninguna manera, que no íbamos a hacer un pacto de rentas para bajar salarios y no obtener nada a cambio, o nada sustancial, ¿no? Y sobre todo les dijimos, sobre todo en una conversación un poco aparte que tuvimos uno de UGT y yo, con Bustelo, el hermano de Paco Bustelo, que era ministro de Industria. Uno de los Bustelos. Le dijimos, mira, este país, si nosotros hiciéramos un pacto social, efectivamente a Suárez se lo poníamos, vamos, como a los Reyes Magos, ¿no? Y le resolvíamos todo, porque ya tenía un acuerdo con los sindicatos, no necesitaba ni a los partidos ni nada. Pero este país lo que necesita es un pacto político, no un pacto social, de rentas, un pacto político en serio, con muchas cosas, ¿no?, que nosotros apoyaríamos,
pero que no es el pacto que se necesita, ¿no? Pero en todo caso, ellos nos dijeron, pero no vais a llegar a un acuerdo de salarios y de... Dijimos que no. Entonces eso duró. Entonces me acuerdo que este ministro dijo, bueno, le informaré al presidente. Informó al presidente, ya no lo volvieron a convocar, y entonces convoca a los partidos políticos a la Moncloa. Y de ahí salen los pactos de la Moncloa, que de todo lo que se pactó, que son muy interesantes leerlos ahora, ¿no? Todas las cosas que se pactaron, de reformas de todo tipo, solo quedaron dos cosas que se cumplieron, porque lo demás no se cumplió casi nada. Dos cosas. Una, que se controló la inflación, indiciando los salarios a inflación futura y no a inflación pasada, que eso fue un cambio de narices para los sindicatos, y que se empezara a pagar impuestos. O sea, la contrapartida fue, yo controlo el crecimiento de la inflación, que en el fondo hace daño a los pensionistas, a los trabajadores en general, pero tú empiezas a pagar impuestos. Es que en España no existía el IRPF. Teníamos un sistema fiscal completamente inexistente. No, era el botín. El botín de la guerra civil fue la fiscalidad. Había una presión fiscal, en la época de Franco había una presión fiscal que nunca pasó del 15%. O sea que los ganadores de la guerra se recompensaron así, eliminando cualquier fiscalidad. El gran botín de la guerra fue la parte agraria, o sea, las fincas, la reforma agraria que había hecho la República, cargárselas, y el imperio total de los terratenientes, y luego el botín de no pagar impuestos. Y acabar con cualquier capacidad de servicios públicos. Claro, con el 15% de presión fiscal, que es la que tienen normalmente los países de América Latina, por eso que con eso no tienes educación, ni sanidad, ni carreteras, no tienes nada. Solamente para pagar a la policía. Es muy interesante ahora, por ejemplo, cogerte los presupuestos de la época de Franco y entre el ejército, que era un ejército de pacotilla completo, y la policía, la Guardia Civil, la policía y tal, se llevaban el 80% del presupuesto, o sea, es que era nada. Entonces, eso fue el gran pacto, que es cuando empieza, había una partida importantísima para educación, una partida importantísima para sanidad, empieza a crearse un pequeño estado de bienestar, que luego es el que el PSOE, cuando llega en el 82, desarrolla con más fuerza, ¿no? Pero esa fue la gran conquista, ¿eh? Yo siempre digo que una de las grandes conquistas, aparte de la democracia, fue que se empezara a pagar impuestos, ¿eh? Porque es que no había IRPF, por supuesto tampoco el IVA, eso es mucho. Entonces, hoy en día, entre el IRPF y el IVA, no sé, es el 80% de los impuestos, entonces no había ninguno de los dos, imagínate. Esta época del final del franquismo y la transición tuvo muchísimas víctimas mortales, trabajadores, estudiantes, militantes de partidos. ¿No tenemos una visión muy edulcorada de este proceso? ¿No se ha vendido esta historia de que fue muy pacífica cuando en realidad hubo mucha sangre? No, la versión de la transición no solo es edulcorada, sino que ha sido falsificada. Falsificada de fondo. Bueno, ya conoces el documental este que hemos hecho. El excelente documental que hiciste. El excelente documental, son 6 episodios donde le damos la vuelta a la historia de este país, ¿no? Decimos, oiga, pero usted ¿qué me está contando? ¿Que la democracia la trajo el rey Suárez y 4 más? No, por favor. Entonces es una gran mentira. Entonces, por un lado se vende la idea de que la democracia la trae el rey, poco menos, y Suárez y unos cuantos más, y por otro lado, que fue todo bueno, todo pacífico, no hubo víctimas, como que no hubo víctimas, hubo centenares de víctimas, víctimas de las fuerzas de represión. Yo empiezo a hacer un recorrido, y bueno, mi memoria ya no da para mucho, pero empiezo en Ferrol, los muertos de Ferrol, de las huelgas de Ferrol, luego muertos en Asturias, luego muertos en Navarra, Vitoria, el Bajo Llobregat, Granada, Madrid. Bueno, hubo víctimas de la fuerza pública, pero hubo las víctimas de los ultras, de las bandas que estaban conectadas con la policía, ¿no? Como fue la matanza de Atocha o como fueron otras, ¿no? Es que ha habido, vamos a ver, hay cifras que se acercan a unos 700 muertos, entre todo, metiendo tal. Y aquí parece que no hubo prácticamente nada. No hubo. Hombre, evidentemente también es verdad que se evita una guerra civil. O sea, no fue la violencia de otra guerra civil o parecida, o matanzas enormes, ¿no? Pero hubo bastantes muertes, o sea, bastantes víctimas.
acabamos del todo con la dictadura, quiero decir. En los últimos años se ha visto como muchas estructuras de poder reaccionarias, autoritarias, siguieron vivas durante bastante tiempo en las fuerzas de seguridad del Estado. Véase muchas de las estructuras de policía que venían de la Dirección General de Seguridad que torturaba, o incluso en la judicatura. ¿Tiene esa sensación de que parte de la dictadura sobrevivió, o esas estructuras de poder dentro de las estructuras del Estado? Bueno, es evidente que en un primer momento no se hizo una depuración de las fuerzas de seguridad, ni hubo una depuración del ejército, ni hubo una depuración de la judicatura. Eso es verdad. Quiero decir, ¿por qué? Porque a pesar de que la democracia llega a través de la movilización social, no es lo suficientemente fuerte para poder hacer esa depuración. Claro, si nosotros hubiéramos tenido al lado, como tuvieron los portugueses, al ejército, pues sí, les bajamos los pantalones a los de la PIDE, ¿no? Pero claro, como sabes que hubo en Portugal, ¿no? Pero aquí no, evidentemente, porque el ejército no estaba con nosotros. El ejército de entonces, evidentemente, estaba más bien enfrente. Sí. Y si no, que se lo digan a los de la UMD, ¿no? Sí. Claro, entonces es evidente que era un ejército pues al servicio fundamentalmente de una dictadura, menos una minoría, ¿no? Y en las fuerzas de la Guardia Civil, la Policía Nacional, etcétera, eran que venían de la dictadura y no hubo depuración. Eso se fue haciendo a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, se puede decir que hoy el ejército, las Fuerzas Armadas, no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas que nosotros conocimos en el año 75, 76, 77, ¿no? O sea, a mí el primer tribunal que me condena es un consejo de guerra, son unos militares, ¿no? Entonces, que era una de las huelgas de Asturias, o sea, era un movimiento golista porque hasta el año 64 no se crea el Tribunal de Orden Público. Entonces, quiere decir, hay restos de eso. Yo creo que más que restos de la dictadura, porque ha pasado 40 años y claro, de aquella gente, no, estos están todos muertos, evidentemente. No. O jubilados. Ahora, ¿qué ha quedado una mentalidad conservadora? Sí, pero también en Francia, en Inglaterra, porque es que esos sectores del Estado generalmente son mayoritariamente conservadores. Entonces, que hay por ejemplo, en la judicatura no se tocó a nadie, ni tan siquiera a los del tribunal, a los magistrados del Tribunal de Orden Público, ¿no? Pero claro, ahora ya no queda ninguno de esos. Pero estos fueron los que formaron a los siguientes. Claro, ahí queda un pozo que más que sea una herencia de eso similar o igual, pues es, digamos, unas formas, sobre todo en la judicatura, creo. Yo he tenido bastante relación posterior con el ejército, a través de la fundación, hemos hecho muchas cosas para el Ministerio de Defensa. Debo decir que me he encontrado a la gente más abierta, más abierta mentalmente y todo en las Fuerzas Armadas y menos en la judicatura. Y menos en las altas esferas de la judicatura, el Tribunal Supremo y sobre todo la Sala Segunda. Entonces, claro, quiere decir, ahí ha quedado algo, pero no se puede decir que sean herederos de eso. Yo soy un gran defensor de lo que se hizo. Es decir, las críticas que hemos recibido de sectores más de izquierdas o izquierdistas, de que hubo una especie casi de traición, etcétera, no son ni rigurosas ni son verdad. La Constitución española... Le iba a preguntar ahora por eso, es bastante progresista, si se mira en perspectiva y si se ve ahora sobre todo. Claro, la Constitución española es la más progresista de Europa. Yo he hecho el estudio comparado. Pero ¿cree que no se desarrolló completamente? Evidentemente, por ejemplo, pues, hubiera sido bueno hacer una España federal. Pues se quedó en la España las autonomías, que es una forma de cierto federalismo. No llamarlo federal, pero sí es federal. Pero un cierto contenido federal tiene, ¿no? O por ejemplo, el que la tabla de derechos fundamentales pues no existen en otras constituciones, ¿no? O por ejemplo, yo me he leído todas las constituciones europeas y resulta que los sindicatos no aparecen en ningún lado. Y sin embargo la Constitución española está en el título preliminar. O sea, en el título más importante de la Constitución ya aparecen los sindicatos, el derecho de huelga como derecho fundamental. Quiere decir, hay una serie de cosas muy avanzadas en la Constitución. Ahora, que no hubo una depuración de los aparatos represivos, sí, claro, no hubo una depuración, entre otras cosas porque muchas veces ante
ante esa crítica, pues hay una manera un poco plástica de decir qué pasó. Mira, si los toros no tuvieran cuernos, yo sería torero. Pues ese es el resumen. Después de casi 50 años, ¿qué le falta a la Constitución? ¿Qué le gustaría tocar si fuera posible? Bueno, yo tocaría un par de cosas, sí. ¿El ejército como garante de la unidad de España? No, eso yo no creo que... No dice el ejército, garante de la Constitución, de la democracia. No solo de la unidad de España. Los ejércitos de todos los países del mundo siempre son garantes de la unidad del país. O sea, esa no es ninguna novedad. ¿Y por dónde lo tocaría? Yo lo tocaría por hacerla más y hacia un sistema federal. O sea, por acabar la construcción de España en un sistema federal, porque el Senado que tenemos no es un Senado de una federación. Y yo introduciría en los derechos fundamentales, del artículo 14 al 30, la sanidad, las pensiones y la vivienda. La vivienda está de una manera un poco... No, la vivienda está... en las políticas de orientación... declarativa. Sí, es que, pero no como un derecho fundamental. No, claro, es que esa es la clave de todo, ¿eh? El derecho fundamental quiere decir que tú puedes ir a un juez a decirle, oiga, tengo derecho a una vivienda. Yo tengo derecho a una enseñanza pública gratuita y te la tiene que dar. Tú no puedes ir a un juez a decirle, señor juez, no tengo vivienda, deme usted una vivienda, porque el tío se cae de la silla y considera que estás loco. Entonces el problema está en que hay derechos fundamentales que en aquella época España no tenía la riqueza ni la fuerza que hoy tiene, que era inviable. Pero vamos, por ejemplo, la sanidad pública gratuita ya hoy es un derecho básicamente fundamental, pero en la Constitución no está recogido. El único que está es la educación. El único que está de derecho fundamental es la educación, de derechos sociales, como el derecho a la vida, no sé qué. Entonces, yo reforzaría la parte de derechos fundamentales. Segundo, el tema federal, y dos, y tres, es muy curioso que la Constitución española en ningún sitio aparece la palabra Europa. Es previa a la Unión Europea también, pero no se habla siquiera claro, es previa, evidentemente, entonces no estábamos en la Unión Europea, por lo tanto no se podía meter eso. Hoy yo lo metería, me parecería fundamental, lo han metido los franceses en un capítulo entero dedicado a la Unión Europea, porque es una cosa incomprensible que el 70% de las decisiones que nos afectan se toman en la Unión Europea y la Unión Europea no aparezca para nada en la Constitución. E incluso podría haber sectores, entre ellos Vox y compañía, que quieren cargarse la Unión Europea. Vamos, es decir, entonces, meter la Unión Europea ahí daría una garantía de que el Estado español, Ignacio, en mi opinión, ahora es un Estado eurohispano. No es un Estado español, se ha mutado, hay una mutación del Estado. ¿Por qué? Porque una parte fundamental de tu soberanía la compartes, pero aspectos fundamentales, la moneda, aspecto fundamental. Hoy no puedes aprobar un presupuesto si no te lo admitan en la Unión Europea. La política comercial esta que hace Trump de los aranceles, todo eso no lo negocia ya España, lo negocia la Unión Europea. Por lo tanto, tu soberanía ya no es solo española, es eurohispana. Usted fue partidario, cuando estaba activamente en política, de gobernar con los socialistas frente a la posición de Julio Anguita y las preferencias de Felipe González de apoyarse a los nacionalistas. ¿Habría cambiado en gran medida la historia de España? Las cosas que no han sucedido, claro, nunca sabes lo que podría haber sucedido. Yo lo que estaba convencido, y además lo intenté con Felipe González, porque fui a verle a la Moncloa para proponérselo, era que en vez de depender de los nacionalistas catalanes y vascos, que dependiera de lo que había a su izquierda, que era Izquierda Unida, ¿no? Le llevé un papel con una serie de propuestas que me dijo que estaban todas muy bien, pero que no lo podía hacer. Que no lo podía hacer. Y rechazó esa posibilidad. Posibilidad que quería la mayoría del Partido Socialista, porque en Mújica me vino a ver y me dijo, en el Comité Federal hemos votado y ha salido mayoría que prefieren pactar con vosotros. Fue una decisión exclusiva de Felipe, no del partido. Bueno, yo no sé, él dijo que no había condiciones,
que bueno, todavía era la época de la Guerra Fría, era la época de la OTAN, bueno, la OTAN todavía sigue, pero bueno, meter ahí a lo que ellos llaman, bueno, los comunistas y tal, que tampoco le proponíamos entrar en el gobierno, era un acuerdo parlamentario. Teníamos entre el PSOE y Izquierda Unida teníamos mayoría. Y él dijo que no, y Anguita tampoco quería. Eso fue una iniciativa mía como líder del grupo parlamentario. Yo era portavoz del grupo parlamentario, tenemos 22 diputados. Y la mayoría de ese grupo, menos uno o dos, estábamos a favor de apoyar un gobierno del Partido Socialista con un programa pactado desde fuera del gobierno, que no que entrara la derecha catalana, que lo único que hacía era siempre meter cosas... Jordi Pujol. Sí, sí, claro, Jordi Pujol, que al final era también bastante golfo. Entonces, claro, resulta que eso Felipe lo rechazó. Lo que luego se ha hecho, lo que luego Sánchez ha hecho con Podemos, nosotros ya se lo propusimos a Felipe cuando perdió la mayoría en el 93, la mayoría absoluta. Y no quiso. Él tenía sus razones, probablemente, no discuto, pero él me dijo que no, que eso hubiera sido, que era un lío, que no sé qué, que no. Yo creo que él tenía miedo de que en Europa, en el año 93, que todavía no había caído, ¿no?, la URSS, ¿no?, todo aquel cambio y tal, pues no lo veía claro, ¿no? Meter ya a grupos de la izquierda y tal. Yo creo que fue un error, porque es evidente, primero, que se hubiera evitado el protagonismo tremendo del nacionalismo. Sí. Probablemente, bueno, en el programa que nosotros le planteamos había mejoras sociales, estas que se han llevado ahora, sí. Salario mínimo, las pensiones, lo típico, que tampoco era un programa revolucionario. No digas nacionalizar las eléctricas. No, ya me gustaría, pero no le planteamos eso. Pero, por ejemplo, sí mantener una banca pública que existe en toda Europa, sí, y que funciona estupendamente en todos los países. E incluso en Europa hay la energía está en manos del Estado en muchos países, la parte fundamental, por ejemplo Francia o por ejemplo Italia, ¿no? Entonces no veo por qué hubo esa especie de ansia privatizadora absoluta de unos y otros para dejarnos sin una banca pública, que había muchísima, ni una energética pública. Yo creo que eso ha sido un error, que están arrepentidos, ¿eh? Yo creo que yo he hablado con algunos que están arrepentidos de no haber dejado algo. Entonces yo creo que hubiera cambiado probablemente en un sentido que luego se ha visto muy fastidiado, que es una cosa que yo he pensado muchas veces y creo que lo hemos hablado así con el PSOE en algunos momentos, de la teoría del jamón, ¿no? La teoría del jamón era, mira, Felipe, estos cada vez que pactan contigo cogen una loncha del jamón, porque si no, no te apoyan. Y llegará un momento que llegarás al hueso. Cuando llegues al hueso te van a pedir el hueso y el jamón entero. Yeah. Y así pasó el año 17. Entonces yo creo que hubiera sido mejor para la izquierda, para las políticas sociales. Ahora, también es verdad que había un riesgo de que si tú a los nacionalistas no les das juego, pues llega un momento que digo, a mí no me interesa estar en esto. Voy igual, sí. Pero al final también en el caso catalán también se han ido. Vamos, intentaron irse, ¿no? Sí. O sea, que tampoco es que cambiaba fundamentalmente. Aparte que no en todo momento... quiero decir que hubiera sido, yo creo, mejor un gobierno PSOE, Izquierda Unida, de apoyo externo Izquierda Unida, que darles tanta cancha a los nacionalistas. ¿Qué opina de la situación actual respecto a la dictadura? ¿Qué opina cuando ve a tantos políticos en cargos públicos hablando con nostalgia y con admiración de los años de la dictadura? Yo creo que es un fenómeno no español, es un fenómeno mundial, es un fenómeno en Europa. Es muy curioso, por ejemplo, que en Italia esté gobernando la señora Meloni, que indicaba Mussolini, sí. Con la resistencia que hubo en Italia, con el Partido Comunista que hubo en Italia, y sin embargo en Italia le dan el poder primero a Berlusconi, que era un sinvergüenza notable, y además también de ideas muy de derechas, y ahora Meloni, que ya viene de una tradición absolutamente de la época del fascismo, ¿no? Pero es que eso está ocurriendo en Francia,
con el Frente Nacional, que viene también de alguna manera, el padre sobre todo del actual líder, viene de la época de Pétain y de Vichy, o sea, poniendo en cuestión de que, bueno, de eso de que Francia persigue a los judíos, que es mentira, en fin, ponen en cuestión, hay una cierta revisión histórica, y lo más peligroso, en mi opinión, es lo de Alemania. Y son claramente hitlerianos. Prácticamente gente muy nazi, y ya son el segundo partido, es decir, es terrorífico, porque claro, el que eso ocurra en un país como España, bueno, y en España, dentro de ese conglomerado, es donde menos poder tienen, porque el Vox está que en un 13%, 14%, por ahí, ¿no? Pero es que en esos países está el segundo partido. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa. Me preocupa menos España en ese tema que Francia o Alemania. Es verdad que en España empieza a haber un cierto revisionismo del tema del periodo de la dictadura. Y eso viene de dos fuentes, en mi opinión. Mira, hace 20 años Ignacio escribió un artículo en El País diciendo qué le pasa a la derecha. En ese artículo sostenía que la derecha del PP no es heredera de la transición. No, ellos, es lo que iba a preguntar, ellos venían del franquismo, porque venían de los 7 magníficos, la derecha democrática era la UCD. Eso es, pero a pesar de que ellos dicen que son los herederos, la maravillosa transición, no. Ellos estaban en la abstención a la Constitución. Claro, ellos vienen de Fraga y de los 7 magníficos. Fraga y los 7 magníficos, primero, no votaron a favor de la ley de amnistía. No votaron el título 8º de la Constitución. Y alguno, como Aznar, creo que en un momento determinado dijo que él no había votado la Constitución. Sí. Bueno, hay artículos suyos en contra, publicados. Eso es. Entonces, el PP no es heredero de Suárez, no es heredero de Calvo Sotelo, no es heredero de la UCD. La prueba es que cuando crean el PP, Suárez no se va a ese PP, crea el CDS, porque no se siente reflejado ahí. Entonces, el drama de España, uno de los dramas, es la derecha que tenemos, que no es una derecha que procede de un tronco, porque todos aquellos de la derecha que habían luchado contra Franco, porque los hubo, por ejemplo, todos los de Múnich, sí, claro, que los exiliaron, los encarcelaron y los desterraron. Y ahí había liberales, monárquicos, demócratas cristianos, socialdemócratas liberales. Ahí había toda una serie de personajes muy valiosos que se enfrentaron con la dictadura. Todos estos no tienen nada que ver con esos, que son los que encabezaron la transición, porque el primer presidente del Congreso de los Diputados era un cristiano demócrata que si ve a los del PP hoy las cosas que dicen se muere, o Satrústegui, o yo qué sé, había muchísimos políticos de aquella época que no tienen nada que ver con esta derecha, nada que ver. Entre otras cosas, estaban en contra de la dictadura. Sí. Y estos les ha costado, Dios se ayuda a condenar a la dictadura, y están en contra de la ley de memoria democrática. Y dice que es lo primero que se va a cepillar. Sí. Lo primero. Lo están haciendo ya en las autonomías. Bueno, lo están haciendo en las autonomías. Entonces, claro, ellos no son herederos de eso. Ese es el problema que tenemos, Ignacio. Y Vox se desprende del PP. Es una escisión del PP. Escisión del PP. Abascal era un acólito de la Esperanza Aguirre. Es decir, Vox se va porque considera que el PP es demasiado blando en una serie de temas, ¿no? Un poco el fenómeno que se está produciendo en Europa. Y se queda ahí, de momento, en el 14-15%, pero bueno, no ha logrado tragarse a la derecha en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un problema muy serio en España, y es ese, que no solo es el problema de Vox, no es el problema de Vox, que hay que oír lo que ha dicho hoy en el Parlamento, bueno, esto es una cosa de locos, sino que en el PP hay sectores muy cercanos a las tesis de Vox. Y ya veremos en el próximo congreso cuál de esas tendencias al final gana, ¿no? Porque yo supongo que dentro del PP hay sectores más abiertos, digamos, ¿no? Más de lo que sería un centro, ¿no? Un centro derecha, pero hay unos sectores que son claramente equiparables a Vox. La Ayuso no hay diferencia entre lo que dicen. No, ninguna.
¿Qué sensación le produce ver a jóvenes cantando el Cara al Sol? Bueno, me produce una impresión negativa, pero creo, primero, que no son mayoría para nada, y además tengo alguna información en ese sentido, de datos, etcétera. Son demasiados, pero no son mayoría para nada. Y creo que tiene origen en varias cosas. Primero, en que ese documental que hemos hecho se tenía que haber hecho hace 30 años. ¿Ha fallado el contar a los españoles qué pasó de verdad Pues en esa época? claro. El problema es que aquí se cuenta una historia, que fue una historieta, de cómo llegó la democracia a España, y que había un dictador, bueno, que en sus años finales tampoco era tan dictador, sino un ancianete, buena persona, que tenía unos nietos ahí que acariciaba y tal, ¿no? Y que era bueno, estaba y tal, y que luego murió en la cama, y llegó un rey benevolente y con la gente, y bueno, y nos regaló la democracia, ¿no? Yeah. Entonces, claro, si tú no haces una crítica dura, a fondo, de lo que fue la dictadura y cómo se consiguió la dictadura, pues los jóvenes no tienen ni idea. Es que los jóvenes no es que canten el Cara al Sol, es que yo creo que no tienen ni idea ni lo que es el Cara al Sol. No se estudia en los colegios No se estudia nada. del siglo XX español. Absolutamente, cero. Yo lo he comprobado con nietos, con amigos de los nietos, en el documental se quedan con la boca abierta y dicen, pero ¿cómo que esto pasó? No tienen ni idea de lo que pasó. O sea, en este país, Ignacio, de 65 años para abajo, no se tiene ni idea, ni de lo que fue la dictadura, ni de cómo acabó la dictadura. Y esa responsabilidad la tienen los que han tenido Los gobiernos democráticos hasta antes de han ayer. tenido el poder. ¿Por qué eso? Pues por una malentendida, yo creo que por un lado, una malentendida reconciliación, de decir no abramos heridas, no sé qué. Dos, que no ha habido interés por parte de eso. ¿Por qué? Porque los que lucharon más contra la dictadura, pues hombre, fueron los comunistas. Y a los socialdemócratas al PSOE no le venía bien poner en valor el papel del PC en esos años. Yo creo que ahora ha habido ya un reconocimiento de que fue Comisiones Obreras, el PC y todos los que más, no los únicos, pero sí los que más. Entonces hubo un momento y luego alguna explicación que el Partido Socialista y sobre todo yo creo que Felipe González hizo que, bueno, que es que cuando ellos llegaron al poder, pues que Gutiérrez Mellado, pues que le pidió por favor que no fuera la vuelta a la tortilla, que el ambiente que había, ¿no? Que es verdad, que había el ejército que había el Estado que había, ¿no? Y que bueno, que había que ir poco a poco, pero que tuvieran cuidado, que no fuera una sensación de que llega la izquierda al poder y esto va. No, la izquierda llega al poder justo después de un golpe de Estado. Claro, un intento de golpe de Estado, exactamente, en el año 81. Entonces, yo creo que ha habido una falta de información en todo, es que en televisión, vamos a ver, la imagen que se dio de la transición, si recuerdas, fue la que dio aquella Victoria Prego. Victoria Prego, que era de derechas, y que le encargaron hacer, no sé si eran 14, 20 capítulos, y que jugaban un papel esencial el sobrino de Franco. Y aparecían como grandes muñidores de la transición, que habían hecho cosas importantísimas, y no hablaba para nada de las luchas de la gente. Y esa es la versión canónica que ha quedado. Una transición ejemplar, donde no ha habido víctimas. Sin ganadores ni perdedores, sin vencedores ni vencidos, se perdonan los unos a los otros y pasamos a... Claro, por eso ahora la derecha le echa en cara al Partido Socialista de que está, porque el Partido Socialista, a partir de José Luis Rodríguez Zapatero, que hace la primera ley sobre la memoria histórica, es el único que empieza a reivindicar el tema de eso. Y luego ya esta ley de la memoria democrática, que es una ley avanzadísima, estupenda y fantástica. Pero claro, para ellos eso es, claro, les hunde toda su versión de las cosas. Por eso todos ellos, la derecha, sobre todo la Ayuso y otras, están diciendo, no, es que os queréis cargar la transición y la Constitución, y os queréis cargar todo y tal. Porque claro, ellos tienen una versión completamente diferente. El otro día en una entrevista en El País, creo que fue, Esperanza Aguirre dice... Sí, diciendo que el franquismo no estuvo tan mal. ¿Sí? No, que estuvo tan mal, que fue mejor que la República. Sí.
que a la larga fue mejor que la república. O sea, una dictadura es mejor que una democracia. Y luego dice que ya no cree en el estado de bienestar. Es decir... Ella preferiría el mundo en el que no se pagaban impuestos. No, Milei, claro, Milei, ¿no? Milei y Trump y toda esta gente, ¿no? Pero sobre todo es que va en contra de la Constitución, porque la Constitución española es tan avanzada que se define como Estado social y democrático de derecho. Pero ese Estado social es el estado de bienestar. Sí. Claro, y esa es la definición. Entonces, ahí hay tenemos un problema con la derecha, que es el problema, Ignacio, que a mí me preocupa, que es ¿qué nos jugamos? ¿Qué nos estamos jugando? ¿Podemos ir a una involución de un Estado autoritario? Podemos ir a una involución. Podemos ir a una situación como la que está viviéndose en Hungría, como la que está viviéndose, empieza a vivirse en Polonia, cuando ha ganado. Es decir, a un sitio donde si gobierna la derecha, esta derechona tal, con Vox, y las concesiones que Vox obliga, y que las estamos viendo ya en las autonomías, donde gobiernan, pues podemos ir a una situación que no se parezca. Bueno, las conquistas sociales que se han hecho con este gobierno y con otro, las barren, porque es una derecha muy ligada, en cierto sentido, a lo que viene de Trump y de Estados Unidos, a todo lo que significa toda esa teorización de que la Unión Europea se ha ido demasiado lejos en la integración y que hay que recuperar soberanía de cada país y que cada país decida en las cuestiones que da para luchar contra la emigración. No tiene salido un dato sobre emigración que es definitivo. Es decir, este país ha crecido y está creciendo más que los demás gracias a la emigración. Si no hubiera sido por la emigración, este país se para. Pero se para. Pero demagógicamente es muy fácil el discurso, cogen los mejores no sé qué, las viviendas, no sé cuántos, en fin, y violan a los servicios públicos, las mujeres... Todas las chorradas que dicen, ¿no? Pero eso entra muy fácil en la gente, ¿no? Es lo que llamo la lucha de clases entre los pobres. Antes la lucha de clases entre los ricos y los pobres, ahora es entre los pobres. Pues eso es lo que están metiendo, claro. Y frente a esta ola reaccionaria global, ¿cómo se puede construir un mensaje de esperanza? Bueno, yo creo que lo primero de todo es aguantar y no ir a elecciones. Es decir, el que plantee hoy, en mi opinión, que hay que ir a elecciones, es hacer el juego a la derecha. Clarísimo, el juego a la derecha. Yo sé que si aparecen cosas nuevas que ya pongan al presidente del gobierno o al partido ya tal, entonces ya no hay salida, ¿no? Pero si no, hay que aguantar. Los 2 años se quedan. Y en esos 2 años hay que hacer un plan de reformas contra la corrupción, de reformas sociales, de reforma de avances democráticos, de avances sociales, que se puede hacer. 2 años dan para mucho. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el país, España, económicamente y socialmente... Mejor que nunca. Mejor que nunca. Sí. Pero somos el país número 1 de Europa en el crecimiento, de los mejores. Nunca jamás hemos tenido 21 millones de trabajadores trabajando, de los cuales 11 millones son mujeres, que jamás ha habido 11 mujeres trabajando. Entonces, los avances sociales que se han dado, oye, son muy importantes. El salario mínimo, que afecta a 3 millones de personas, ha aumentado el 60%. El 60%. En los últimos años de la legislatura. Las pensiones, que antes subían el 0,25, este año, en el último presupuesto, algunas han subido el 8%. Y luego se ha metido el salario mínimo vital, se ha metido ventajas de muchos tipos, muy importantes. La interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, ventajas para, yo qué sé, miles de ventajas sociales, de derechos civiles nuevos, sociales. Y la economía, ahora, que evidentemente esas cifras buenas macroeconómicas no llegan a la gente, bueno, pero es que los salarios, tú lo sabes porque estás en una empresa, ¿no? Los salarios no te los fija el gobierno, ¿no? Lo que gana aquí la gente no te lo fija el gobierno, ¿no? Lo fija la empresa. Sí. La negociación con los trabajadores, vale. Pues esos son los que están mal. Pero los que fija el gobierno, que es el salario mínimo, sube el 60%. Y la pensión, que es la que fija el gobierno, sube mucho. O sea, eso es lo que depende del gobierno de coalición.
Ahora, cuando le echan la culpa al gobierno de que es que los salarios son muy bajos, hombre, echarle más bien la culpa a los sindicatos, que no presionan bastante, ¿no? Yeah. O otros motivos, pero no desde luego al gobierno, porque la masa de los salarios los fija en la negociación colectiva. Sí. Y eso depende mucho del tamaño de las empresas españolas, que es bajísimo, margen, y de los sectores el turismo, el campo, el comercio, el servicio doméstico. Yo veía las cifras del trabajo viniendo de Palma y hay una tabla que daba ayer, no sé qué periódico, y eran espectaculares. De dónde está el trabajo de los emigrantes, dónde está... Y esos son sectores pues, que no pagan mucho, ¿no? Pero quiere decir que el país, en el sentido este, va muy bien. A mí lo que me extraña, Ignacio, me gustaría que el gobierno tuviera más garra. Es que hay motivos para arrinconarles en un rincón. Pero ¿de qué corrupción me está hablando a mí él? Pero si esta corrupción, que no digo que no sea grave lo de los dos últimos estos, la anterior era una mierda, era el hermano... Sí, gran parte de los escándalos han sido inventados. Bueno, inventados y que nunca se ha llegado a una sentencia de nada. Todavía no se ha llegado a una sentencia de nada. Cuidado, y hay un derecho fundamental que es la presunción de inocencia. No hay una sentencia de nada. El PP tiene un vicepresidente del gobierno encarcelado, sentenciado, 4 ministros encarcelados, secretarios de Estado, consejeros de diverso pelaje. Bueno, ni comparación, pero no cosas que se dicen. Y ahora vienen, sentenciadas o el juicio. viene La Kitchen. Viene la más gorda, que viene un ministro del Interior, y ya veremos si no sale Rajoy por ahí, y el secretario de Estado, que el otro día van a su casa y ya le detienen y le meten en la cárcel. Al lado de eso es que esto es una broma, Yeah. una broma. Entonces, y sin embargo, pues nada, o sea, es un gobierno que parece que está en la oposición. Sí, a mí yo me digo, pero bueno, ¿esto dónde se han formado? ¿Dónde se han formado? Si parece que están en la oposición y tienen el gobierno. Les falta atención política y menos técnicos. ¿Cómo? Pero, hombre, no sé cómo decirte. O sea, yo creo que hay una buena gestión, yo les veo como buenos gestores, pero no es gestionar solo. No es gestionar, es fundamental hacer política. Hacer política es ganarte a la gente, explicar a la gente lo que estás haciendo. Estos ministros están en lo suyo, ¿no? Pero... ¿Y qué le parece la decisión del gobierno de conmemorar los 50 años tras la muerte de Franco y el periodo democrático? No, me parece muy bien, me parece estupendo. Había que hacerlo. Absolutamente. No se tenía que haber hecho mucho antes. Pero evidentemente está muy bien hacerlo, y además yo creo que le han echado en cara, no sé el que le han echado en cara. Bueno, el argumento de que la democracia llega en el 77 y no en el 70. Bueno, evidentemente es verdad que no son los 50 años de democracia, pero tampoco... Pero 50 años de cuando empieza el cambio democrático. Cuando hay ya el empujón final con la muerte de Franco, porque empieza mucho antes. Pero evidentemente, bueno, pues ha cogido una fecha, 50 años, una fecha redonda, digamos, pero también se puede festejar dentro de 2 años, cuando llega la Constitución y tal, ¿no? Pero a mí me parece que ha sido un acierto, que ha propiciado, yo sé, porque estoy bastante relacionado con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, porque me han pedido cosas, etcétera, que se ha hecho un trabajo enorme, ¿no? Se ha festejado todo tipo de cosas por toda España, se le ha dado un empujón también al tema de las... Bueno, se ha sacado a Franco del Valle de los Caídos, que parecía imposible, y a José Antonio, ¿no? Es decir, se han hecho cosas que están muy bien, pero yo observo que en el mundo de la progresista hay un bajón de moral, ¿no? De moral bueno, de que esto es un desastre. Pero ¿cómo un desastre? ¿Pero por qué un desastre? Pero si la economía va de miedo. Y el trabajo se ha creado... Bueno, había unas cifras con Rajoy y compañía, el 37% de los contratos eran basura. Sí, y ahora ya no es así. Estamos en el 17, del 37 al 17. Eso es una revolución. Sí, solo eso justifica una legislatura. Que la gente joven cobra poco, ya lo sé, tengo un nieto, joder, que tiene 2 carreras, El problema de la vivienda 3 también. idiomas y no sé qué, y gana una mierda. Pues ya lo sabemos, que la vivienda pega un salto espectacular los precios,
y que ha habido un descuido, totalmente de acuerdo. Un descuido que viene de lejos, ¿eh? Sí, sí. Viene de la época en que todas las construcciones sociales que se hacían, una vez que se la cogía una persona, luego la podía vender. Sí, se privatizaba. Que es la hostia. O sea, que el contribuyente te paga la vivienda, ¿eh? Y luego tú puedes hacer negocio con ella. Eso fue un disparate. Eso es un disparate absoluto, que no ha sucedido en casi ningún país de Europa. Tienes Austria, que tiene casi el 30 y tantos % de vivienda pública, ¿eh? Y los países están todos en el 17, el 15, el 14 de vivienda pública. Aquí estamos en el 3. Sí. Cuando ha sido un país donde se han hecho más viviendas sociales de Europa. Millones, hubo un informe de Comisiones Obreras buenísimo, sí, de todo lo que se había construido de viviendas sociales en España, millones, todas vendidas, y hoy en manos de los buitres. Eso fue un error, bueno, garrafal. Ese es un problema que tenemos sin resolver. La pobreza infantil, por ejemplo, me parece que en el siglo, vamos, en la época que estamos, que en España todavía haya pobreza infantil, me parece... Bueno, son cosas que se podrían ahora, en un plan de 2 años, meter fuerte. Yo creo que es la manera que tienen que hacerlo.